Ok, bien. Profe, Profe, yo creo que el ¿puedo hielo decir se yo lo que derrite. yo creo? Sí. Profe, yo creo que es primero porque es que Bogotá tampoco es de que sea un clima tan frío como para poder mantener algo que literalmente está hecho demasiado frío y que lo vuelve sólido. No creo que Bogotá tenga una temperatura tan fría como para llegar a mantenerlo. Además, porque, por ejemplo, si estamos hablando de que lo dejamos afuera, por ejemplo, no sé, afuera en la calle, igualmente le llega la luz del sol y eso lo igualmente lo va a derretir. Y además de que más que todo el hielo se mantiene en una temperatura que esté igual a la a donde se creó el hielo. Por ejemplo, en la nevera, obviamente el clima va a ser más frío que afuera. Muy bien. Bogotá es muy caliente, ¿no? O sea, respecto a la temperatura que necesita el agua para mantenerse en estado sólido. ¿Listo? Entonces, por eso se derrite. Sin embargo, por ejemplo, en los lugares donde hay estaciones, en donde hay estaciones, Estados Unidos. Estados Unidos, Panamá, París. ¿el único Francia. país que tiene estaciones es Estados Unidos o qué? No. No, profe, Australia, Rusia, Argentina, España, Muy no sabe. bien. Reino Unido. Ojo, Ujú. Argentina, Chile, incluso una parte de Brasil alcanza a tener estaciones. ¿Listo? Uruguay tiene Reino estaciones. Unido también, profe. ¿Listo? Toda esta parte de arriba de Europa, ¿cierto? O sea, pues Reino Unido, lo que pasa es que cuando hablamos de Reino Unido es muy grande, ¿no? Porque es un reino que está en todo el planeta, ¿sí? Pero Inglaterra sí tiene estaciones, ¿listo? Samantha, ¿vas a decir algo? Rusia. Profe, te quería decir lo que yo pensaba sobre por qué el hielo se derretía Ujú. y en Bogotá la temperatura es un poco fría. Lo que yo pienso es que no, em, en el congelador la temperatura va a ser obviamente mucho más baja que la de Bogotá cuando está por fuera del congelador. Entonces necesitaría ser la temperatura ambiente, necesitaría ser mucho más baja para poder tener el hielo en estado sólido. Muy bien, claro. Entonces miren que eso va a ser muy importante porque la materia va a cambiar respecto a la temperatura. Entonces no es lo mismo hablar de cómo se comporta el agua en la zona tórrida, donde está Colombia, por ejemplo, a los lugares que están hacia los polos, ¿sí? Entonces, digamos que eso va a cambiar mucho cómo la materia está funcionando, no solo con el agua, sino también puede pasar con algunos metales, etcétera. Los países que tienen eh, eh, digamos que estaciones o verano, por ejemplo, pues eso cambia mucho. Espérenme un momento, chicos, que tengo información acá al taller, denme 2 minuticos. Listo, muchachos, la profe Jennifer me acaba de enviar un videíto donde el profe Julián, por lo menos, el profe Julián sí les hizo el taller, entonces no hay excusa para los del sexto B.
No, profe, es que hay muchos niños que no asisten a la dirección de curso. Yo sí decía como que el profe sí nos había hecho el taller, pero Sí, muchos profe, niños es que dicen no que lo no vi, porque profe, ellos otra no van parte, a en dirección de dirección curso. de curso casi nadie entra. Ah, es culpa de ustedes, irresponsables, los demás, los que no van. Profe, a nosotros desde esto así que me acuerden, la profe no nos hizo el taller a nosotros. El único taller que hemos hecho es de un proyecto que se llama PSP. Sí, profe. ¿PSP? PlayStation Portátil. No, profe, es PEC. PSE. Listo, denme un momento que estoy acá confirmando acá. Y entonces, los que están con la profe Jamie y que han asistido a todas las direcciones de curso, ¿lo hicieron? No, profe. No, profe. No, profe. No, 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 no. No, profe. No, profe. No, profe. Listo, bien. Bueno. Listo, entonces sigamos acá. Bien, entonces tenemos varios procesos, ¿sí o no? Entonces estamos hablando de la fusión, cuando se derrite, cuando se funde algo, ¿cierto? ¿Cuándo más podríamos ver ese estado de fusión aparte con el agua? ¿En qué más? Cuando es agua normal y se vuelve en estado gaseoso. Cuando, aparte del agua, no estamos hablando de agua, ya otra cosa, pasemos el ejemplo, otra cosa. Miren, fusión. ¿Qué es la fusión? Cuando se pasa de estado sólido a líquido. Entonces ya lo hablamos profe. con agua. O sea, sí, tenemos un pedazo El de vidrio. hielo, se derritió. ¿Mm? Ah, bueno, ¿qué pasa con el vidrio? Cuando está a muy altas temperaturas se derrite. Sí, profe. La arena se ¿El vidrio vuelve en qué estado sólida. está? Ah, muy bien, listo. Líquido. Líquido. La arena está en estado líquido, perdón, el vidrio está en Sólido. estado líquido. Y la arena El vidrio está en está en estado. líquido. Sólido, profe. Sólido. Entonces, O sea cuando que la es al arena revés. se Está a altas pone a altas temperaturas. temperaturas, se vuelve líquida, es decir, vidrio. ¿Listo? Eso Profe, y sería también con el ¿Y eso oro. lo hacen a través del calor? fusión. Ajá, sí. Profe, y también con el oro. El oro está en estado sólido y si Ajá. está a altas temperaturas se vuelve estado líquido. Listo. Eso se llama fusión. Muy bien. Profesor, Aunque pero ese lo que proceso pasa... se llama también en los metales fundición. Se funde. Pero el estado, digamos, la transformación de estado sólido a líquido la vamos a llamar fusión. ¿Listo? Ahora sí. ¿Alguien tenía una pregunta por allí? Pero, profe, con el nitrógeno es diferente, ¿no? Porque se tiene que enfriar para que sea para que sea líquido. ¿Cómo? Ah, ya. El Estamos, nitrógeno. no. Estamos hablando de estado sólido a estado líquido, ¿listo? O sea, ya ahorita hablamos, por ejemplo, de estado gaseoso, que está el, el nitrógeno, ¿cierto? A estado líquido. ¿Cómo se llama eso? Condensación. Pero ya vamos para allá. Es diferente, ¿listo? O sea, estamos hablando de algo que esté sólido y que se vuelva líquido. Si hay algo sólido y se volvió líquido, por ejemplo, coger un pedazo de plástico, ¿cierto? Ese plástico puede llegar a volverse líquido. O por ejemplo, dentro de unos par de semanas vamos a estar festejando de pronto de manera extraña algo que se llama el 7 de velitas, ¿sí o no? O el Día de las Velitas. ¿Qué pasa el Día de las Velitas? Pues que nosotros vemos un estado... Tenemos velitas establecido una fecha. Prendemos velitas. Alguien tiene el micrófono con el televisor prendido. Bueno, sí, prendemos velitas, pero ¿qué es lo que vemos? Hablemos de ciencia. El estado plasma. Estado plasma. Estado de plasma en el fuego, pero la parafina, o sea, la vela, está en un estado sólido y cuando está en contacto con el fuego,
se vuelve Se va volviendo líquido, por eso líquido. se derrite la vela. ¿Entienden? Es Sí. decir, Sí, usted puede decir ya, cuando prenda la vela, oh, esta vela está pasando, o la parafina, que es el material con el que está hecho la vela, está pasando por un estado de fusión, Fusión. cambiando de estado. 3 estados a ¿Listo? la vez, ¿no? Sí. ¿Listo? Me pregunta acá, sí, profe, ¿cómo se pasa el plasma, el gaseoso, la esperma? ¿Cómo así? Redacta bien la pregunta, Santiago, porque no la entiendo. Esperemos, esperemos. Profe, están rayando. Ah, no. Sí, profe, sí están rayando. En la pantalla salió un ya. Listo ya, muchachos, qué pena. Es que estaba hablando con la profe Jennifer sobre las botellitas, ¿listo? Bien. No, Profe, no, ¿y cómo se llama todo esto en lo que se encuentra la fusión, la vaporización y todo esto? ¿cómo así? O sea, ¿cómo se llaman todos estos procesos? Ah, cambios de estado en la materia. ¿Cómo se dan los cambios de la materia? Cambios. Entonces, digamos, estos son procesos de los cambios de estado de la materia, ¿listo? Entonces, miren que son muchísimos, ¿listo? Vamos a hablar ahora de este proceso. Cuando estamos hablando de un líquido y pasa a ser sólido, ¿cierto? Es muy difícil ese nombre. ¿Cómo se llama? Solidificación. Solidificación. Solidificación, ¿listo? Ah, bueno, acá Ángel me pregunta que cómo se pasa de plasma a gas. Ya vamos para allá. Vamos, o sea, hasta ahora solo estamos abordando este pedacito. Vamos por partes. Tranquilo, amigo, tranquilo. Vamos por partes, ¿listo? Entonces, esto le vamos a llamar solidificación. ¿Y qué se necesita para que algo se solidifique? Frío. Frío, Frío, ¿cierto? frío, frío. Frío. Entonces, vamos con el ejemplo clásico. Entonces, tenemos agua, la metemos en la nevera, ¿cierto? Y sale el hielo. Se concentra esa energía en el centro del agua y se produce el hielo. Entonces, es lo que pasa en el invierno, en los lugares, ¿cierto? Que tienen un invierno muy fuerte, pues que incluso congela lagos, ríos, etcétera. ¿Sí? O sea, está baja la temperatura que hace que el agua cambie de estado. Y se vuelven las pistas de patinaje. Bueno, y cogen muchos lagos como pistas de patinaje. Hay otras que no se congelan tanto y entonces se rompe el hielo y la gente se hunde en esa agua toda fría. ¿Sí o no? Pero es importante recalcar ese proceso. Esto, la solidificación. Es muy fácil verlo también. Hay líquidos que intentan solidificarse, pero no pueden hacerlo, como la gelatina, por ejemplo. Recuerden que la gelatina está en estado líquido, ¿sí? Así le queda a usted súper espesa y toda la vaina, pero la gelatina termina estando en estado líquido, ¿listo? Pero intenta, ¿cierto? Cuando tú la congelas, intenta estar en estado sólido. ¿Cómo se podría pasar una gelatina a estado sólido? Profe, yo pensaba que la gelatina estaba en estado condensado. Con temperaturas demasiado Uy, no. bajas. El estado condensado, para que no se confundan, el estado condensado, por ejemplo, ¿en qué estado está la leche condensada? En líquida. Líquido, ¿sí o no? Líquido. Pero es que el Espeso. estado condensado, por eso no, cuando nosotros buscamos imágenes de los estados de la materia, no nos aparece el estado condensado, porque es que el estado condensado ya es un estado tan frío, pero tan frío, Que solo se da en el que, espacio. exacto, se puede dar solo en algunos lugares específicos. Nosotros no lo podemos percibir, ¿sí? O sea, es casi un cero absoluto de energía,
¿sí? Térmica, o sea, de calor, es casi cero, absoluto, o sea, menos 273 grados centígrados casi, ¿sí? Entonces es difícil, o sea, ninguna de las cosas que nosotros tenemos acá alrededor está en estado condensado, porque no se alcanza esa temperatura, ¿listo? Entonces la gelatina va a estar en estado líquido, pero la podemos pasar a estado sólido. ¿Cómo? Metiendo al congelador. Exacto, Con temperaturas demasiado bajas. exacto. Ya con meterla al congelador, ustedes ven que muchas gelatinas se congelan, ¿sí? Se congelan. Y ya cuando se congelan, pues pueden estar en un momento breve como estado sólido. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Profe, también cuando, por ejemplo, el oro está en estado líquido, y uno Ajá, lo deja secar, ujú. se vuelve a estado sólido, o sea, ahí sucede la solidificación. Excelente. Ah, bueno, Se solidifica. muy bien. Entonces, mire que cuando hacen esto en las fundiciones son las fábricas donde manipulan el metal, juegan con estas dos cosas, ¿no? Con la solidificación y con la fusión. Entonces, derriten el metal, le dan la forma que quieren, ya cuando tiene esa forma, lo dejan enfriar a temperatura ambiente, los metales son sólidos, a excepción tal vez del mercurio, y en algunos momentos puede ser del galio. Se vuelve sólido el metal. ¿Mm? Entonces, digamos que en estas fábricas donde manipulan el metal, pues entonces toca hacerle este proceso, ¿sí? Es muy importante industrialmente también, ¿listo? A ver, ¿cómo se cambia de plasma a gas? Bueno, ya vamos para allá. Vamos por partes. Listo, bien. Ahora, vamos a ver que hay un proceso en el cual se puede pasar de líquido a gaseoso y viceversa. Entonces, si estamos hablando de líquido a gas, ¿cómo le vamos a llamar? Vaporización. Condensación, condensación. Ah, Vaporización o evaporación también le podemos decir. ¿Listo? Sí. Vaporización o evaporación. Ejemplo clásico. El agua Cuando el agua está a altas Cuando temperaturas, ponemos a hervir agua. poner a hervir agua. a hervir agua así, se Excelente. evapora. Cuando cocinamos, se evapora el agua, se vuelve gas. ¿Sí o no? Cuando está el agua en los ríos y hace una buena temperatura, se evapora, se va a formar ¿qué? Gas. Nube. Muy bien, nubes. Listo, muy bien. Ahora, no es lo único. Cuando nosotros cogemos, por ejemplo, el metal y también lo fundimos, hay gases dentro de ese metal que pueden desprenderse también. ¿Sí? También, por ejemplo, nosotros podemos ver de pronto en otras sustancias, tal vez es mucho más fácil verlo en el agua, pero por ejemplo, nosotros podemos mirar, ustedes han visto algunos ácidos, ¿cierto? Que derriten cosas, ácidos que Sí. derriten cosas, ¿cierto? Y entonces esos ácidos, oh my God. Y entonces esos ácidos, con la temperatura ambiente, ¿cierto? Entonces empiezan a liberar muchos gases, empiezan a liberar demasiados gases que pueden ser muy tóxicos. Entonces están pasando en un estado de evaporación hacia un estado gaseoso solo con estar en temperatura ambiente, ¿listo? O en contacto con otras sustancias, ¿listo? En el caso contrario, entonces tenemos un gas, ¿cierto? Y se pasa a ser líquido, ¿listo? A eso le vamos a llamar, vengan y borro para que lo tengan ahí. Condensación, ¿listo? ¿Listo? Entonces tenemos un gas y lo pasamos a
líquido. Ejemplo clásico, Cuando llueve. cuando llueve. Cuando llueve, profe, y que la nube tiene mucha, pues ya está muy llena, entonces pues lo que hace es soltar todo el agua que tiene. Se carga mucho, ¿cierto? De esta agua, que por supuesto está a una muy baja temperatura. O sea, una nube, si tiene agua en forma de vapor, pero está a una muy baja temperatura, se empieza a derretir porque arriba empieza a tener corrientes de aire caliente que empiezan a ascender, calienta la nube y caen pepitas de hielo, ¿sí? De ese gas. Entonces Y este entre gas se más empieza a derretir. sube, y entre más sube el aire caliente, mayores son las pepitas. Más rápido se derriten, más bien. Y entonces, cuando llegan acá a nuestra superficie, ¿cierto? Nosotros las sentimos como lluvia. Pero hay momentos donde esas pepitas no alcanzan a derretirse totalmente y llegan acá como piedritas. ¿Cómo les llamamos a esas piedritas de agua? Pepotas. No, No. profe, se le llama Granizo. Muy granizo. bien, granizo. ¿Qué es el Y hay granizo? veces, Es una gota de agua que no alcanzó a derretirse en el momento en que caía. y hay veces que se forman unas pepitas de hielo gigantes y caen y son granizos que pueden destruir. Bueno, acá en Colombia afortunadamente no ha pasado tan No, así. O sea, sí ha pasado en Colombia, por ejemplo, que cae tanto granizo que se inundan muchas zonas o parece que mucha gente cree que es de nieve, juega con la idea de que es nieve. Eh, pero en otros lugares del mundo sí ha pasado que ha caído granizo tan grande. Por ejemplo, ustedes pueden buscar videos en internet. Hay personas que están en carros y empieza a caer granizo tan grande que le rompe el parabrisas, ¿sí? Uf. Todo el vidrio le rompe y empieza a meterse incluso el granizo. ¿Cuál es Entonces el parabrisas? imagínense el vidrio grande de al El frente. de adelante. El vidrio grande de adelante. el parabrisas. Imagínese el susto, profe. Entonces les empieza a romper eso. Entonces imagínense la fuerza con la que cae, ¿cierto? Estas gotas de agua, si allá hacen el efecto. ¿Sí o no? Esas gotas van a caer con tanta fuerza que van a poder romper acá. Acá en Colombia no, yo no he sabido pues de que haya caído con tanta intensidad, con tal intensidad. Pues usted está en su casa y usted escucha que el granizo golpea el vidrio de su casa, pero no se lo rompe. ¿No? No se lo rompe, pues que yo sepa, ¿no? A mí no me ha pasado nunca. ¿Listo? Sí. Bien. A eso le vamos a llamar condensación. Pero también hay otro ejemplo que ustedes ya saben cuál es de condensación. ¿Cuál? Facilísimo. Nitrógeno. Sí, muy bien, sin dudar. El Ah, nitrógeno. sí. Nitrógeno Líquido. líquido. El nitrógeno Líquido. es un gas. El nitrógeno es un gas, ¿cierto? A temperatura ambiente. Pero si nosotros quisiéramos tener nitrógeno líquido, o sea, con el nitrógeno nosotros podemos ver los dos procesos al tiempo. ¿Cuáles procesos me refiero? ¿Líquido y gaseoso? Líquido y gaseoso. Entonces podemos ver cuáles procesos no estados. Recuerden que los estados... Vaporización y Vaporización y condensación. condensación. Vaporización Listo. y condensación. Y lo podemos ver casi que inmediato. Entonces miremos acá. Nitrógeno. Listo. Listo. Entonces miren que acá nosotros podemos ver el nitrógeno. Acá, miren acá. Podemos ver el nitrógeno en estado líquido, ¿cierto? Y apenas toca o tiene contacto con la superficie, de una va a pasar a Sí. estado de Gaseoso. Gaseoso. va a pasar a estado gaseoso. Muy bien. Entonces miren que
¿qué se necesita para que el nitrógeno esté en estado líquido? Pues unas temperaturas realmente Alta, muy, frías. muy bajas. O sea, muy frío. Bajas. Tiene que estar muy frío. Y pasa a estado líquido. Miren, parece agua. Y está tan frío que no lo podemos tocar. O sea, si nos toca, nos congela de una. ¿Listo? ¿En serio? Yo Sí, vi claro. una imagen que un Nos señor congela metió la frío. mano en un tren líquido y no le pasó nada. Tocaría ver con No. qué más lo mezcló, pero no se puede. Lo No, congela. yo he visto que hay manes que lo cogen, pero con unos super guantesotes. Súper inmensotes. Sí. Listo. Bien. Sigamos acá. Sí. Listo. Bien. Hola. Bien, entonces vamos a ver otra transformación. ¿Listo? Y es este estado que es un poco más difícil de ver, de gas a sólido, ¿cierto? O de sólido directamente a gas. ¿Listo? Es algo más difícil de ver, ¿cierto? Mucho más ¿Cómo complicado. ¿Cómo? ¿Cómo se va a pasar a algo que esté en estado sólido o gas? Sí, claro, pasa. Yo quiero saber Depende. cómo. Se ¿Ustedes mamó la ciencia. han escuchado algo que se llama el hielo seco? Sí. Sí, profe. Sí, profe, hielo hecho de Sí, gas. profe. ¿De qué gas? No sé exactamente de qué gas, De profe, pero sí dióxido, lo he escuchado. de dióxido de carbono. Muy bien, gases de carbono. Ay, se ve más rico para comer. Entonces, miren, este es un hielo que no crea agua, ¿no? Porque el carbono, cuando se congela, ¿cierto? Forma este cristal, este dióxido de carbono cuando se congela. Entonces, podríamos estar hablando, si lo congelamos, ese dióxido de carbono, estamos hablando de un proceso llamado ¿cómo? Deposición. Excelente. Deposición, ¿listo? Y entonces se congela. Como ustedes saben, es muy difícil de ver, por eso ustedes dijeron, ¿cómo algo que está en estado sólido puede pasar a un gas o algo gaseoso puede pasar de uno a un sólido sin ser líquido, ¿sí o no? Pero sí pasa, por ejemplo, con este ejemplo que les estoy dando. Entonces, se llama deposición. Y al contrario, o sea, como lo estamos viendo ya literal en esta imagen, ahí se está viendo, está pasando de una vez de estado sólido a estado gaseoso. Gaseoso. ¿Cómo se llama? Sublimación. Excelente. Sublimación. Ahí está. ¿Listo? Sublime. Sublimación. Sublime, sí, sublimación. ¿Listo? Por supuesto que hay muchos más ejemplos, pero estos no son tan fáciles de ver, ¿cierto? Como los demás. Nosotros estamos más acostumbrados a esta transición entre estado sólido al líquido y posteriormente al gaseoso. Con el gas de carbono sí se puede ver, ya se los acabo de mostrar. ¿Listo? Y pues bueno, ahora vamos a pasar al estado de plasma. ¿Mm? Con el estado de plasma se tiene un estado gaseoso, ¿cierto? Se carga de iones, ¿qué quiere decir cargarse de iones? Es decir, se tienen Electricidad. átomos con carga eléctrica, ¿listo? Se tienen átomos con una alta carga eléctrica. Entonces, cuando nosotros hablamos que un átomo está cargado tanto positivo o como negativo, lo vamos a llamar un ion. ¿Listo? Ese es un ion. Ion. Cuando un átomo está cargado tanto positivo como negativo. Negativo. Si está positivo, lo vamos a llamar catión. Catión. Si está negativo, lo vamos a llamar Metión. anión. Ah, bueno, acá me pregunta Ángel y alguno de ustedes le va a responder esa pregunta que acaba de hacer Ángel. ¿Cómo se hace el nitrógeno líquido? ¿Gaseoso? ¿Cómo? Ay, a ver, la pregunta. ¿Cómo se hace el Está nitrógeno igual. líquido? ¿Con bajas Muy bajas temperaturas?
Muy bien, congelándolo, intentando congelarlo, ¿no? O sea, enfriándolo tanto a la temperatura de nosotros, entonces ahí se vuelve líquido. Bien. Ahora, Profe, pasó como el meme de potasio, porque preguntó cómo se hace el nitrógeno líquido y dijeron gaseoso. sí, 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 gaseoso. Entonces, Con miren, arroz blanco. tenemos acá algo que está en estado gaseoso y empieza a aumentar tanto la temperatura que los electrones se empiezan a mover mucho dentro del átomo. Chan, 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 chan. Al moverse tanto, ¿cierto? Generan iones, que son los iones, átomos que están cargados Negativo y eléctricamente. positivo. Ujú. Si De está negativo, energía ¿cómo lo positiva llamamos? desionización. No, no, no. Si está negativo, ¿cómo lo llamamos? Les acabo de decir A el nombre. Aneos. Anión. Anión. Anión, eso. Escríbalo. Anión. Si está Anión ¿Me y puedes catión. repetir positivo, cómo lo llamamos Catión. 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 Listo, excelente, excelente. Entonces, pongamos por caso, nosotros tenemos una nube y esta nube está allí, digamos que en contacto, ¿cierto? Con otras partículas de agua de otra nube. Se empiezan a frotar, a frotar, a frotar, entonces se cargan tanto de iones, ¿cierto? Que se genera, ¿qué? Electricidad. Un rayo, ¿sí o no? ¡Pac! Electricidad. ¡Pum! Un rayo láser. No, mentira. Se genera un rayo, ¿cierto? Entonces, en ese momento es que nosotros podemos percibir ese estado de plasma. De igual forma, cuando nosotros tenemos fuego, ¿cierto? Hola. ¿De dónde sale el fuego? De un proceso que se llama la combustión. Entonces, por ejemplo, para tú crear este fuego, por ejemplo, pensemos en un briquet, en un encendedor. Entonces tú le das chispa, pero ese por dentro tiene un gas. Cuando vamos a cocinar hay un gas, también un gas de carbono. Y ese, al momento de hacer fricción, genera el estado plasma porque se carga ese gas de iones. Porque tiene una pepita por dentro, profe. Uh-huh. Claro, eso se llama la piedra, el encendedor, ¿cierto? Entonces tienes la piedra por dentro y eso es lo que genera que se dé esta combustión. ¿Listo? Sí, ¿Cuál y forma? literalmente se pueden usar dos piedras para hacer fuego. Exacto, exacto. Y es porque tú estás cargando las piedras con iones. Y además necesita otro gas para que funcione. ¿Qué gas necesita el fuego? Oxígeno. Oxígeno, ¿sí o no? O sea, el Por oxígeno. eso en el agua no. Ah, no. En el agua sí puede haber combustión, pero necesita un componente que la genere. Por ejemplo, ustedes pueden ver cuando un barco con petróleo riega ese petróleo en el mar y dentro del mar, o sea, sobre el mar, obviamente que hay oxígeno suelto, se puede generar un incendio, ¿no? Pero es a partir de que hay petróleo. Pero si Profe. alguien bota fuego al mar y si hay petróleo, se incendia todo eso. O profe, también cuando hacen las espadas, que las meten al agua, entonces se prende el agua, pero pues como no hay nada que lo produzca, se vuelve a apagar. Sí, claro, claro, eso sí es para enfriar. ¿Listo? El templado. Sí, Exacto. exacto. ¿Cómo era que se llamaba? Eso. Algo que se le llama cation y ion. ¿Profe, puede repetir cómo se llaman los iones negativos y positivos? Catión. Profe, yo. Catión es positivo. Esperen. Lo primero, para lo que está preguntando la compañera, es responder qué es un ion. ¿Sí? ¿Qué es un ion? Un átomo que tiene carga negativa y positiva. Eléctrica. ¿Listo? Un átomo que va a tener una carga eléctrica. Eso es un ion. Entonces, puede tener carga, como decía ahorita el compañero, puede tener carga tanto positiva como negativa. ¿Listo? Si tiene carga positiva, ¿cómo lo llamamos? Catión. Anión. Catión.
Positiva, catión. Positiva. ¿Y negativo? Tiene carga Anión. negativa. Anión. Anión. ¿Listo? ¿Cómo, profe? Anión. Sin H ni nada. positivo. Venga y lo busco para que lo escriba. Profe, se escucha un teclado súper durísimo. El mío. Sí, profe. Es que a mí lo gustó. ¿Listo? Así se escribe. Anión. ¿Listo? Ahí está. Ok, profe, Ahí está. gracias. Y el otro es catión. Cat, con C. Listo. ¿Hasta ahí bien? Bien, muchachos. Entonces, ustedes lo que van a hacer ahorita en las exposiciones es hablar un poco de, bueno, obviamente estos estados de la materia la otra semana, pero también vamos a empezar a profundizar con lo que ustedes vayan encontrando de algo que se llaman las mezclas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de mezclas. Hay dos tipos de mezclas principales. Son mezclas, ¿cierto? Homogéneas y otras que se llaman mezclas heterogéneas. Heterogéneas. ¿Listo? Básicamente, ya para acabar acá, esto tiene que depender, casi todas las mezclas, pero no todas, van a estar en estado líquido, casi todas, o se van a hacer en estado líquido, pero no todas, ¿listo? Hay mezclas heterogéneas o que también se pueden dar homogéneas que no solo están en estado líquido, pero es más difícil, ¿listo? Entonces, ¿por qué sea una mezcla homogénea? Porque los dos compuestos que se unan ahí forman un solo componente. Ejemplo, el agua con la sal. Cuando tú mezclas el agua con la sal, no notas la diferencia, ¿cierto? Sino ves todo un vaso blanco que está salado. En las mezclas heterogéneas sí se ve la diferencia. Entonces voy a poner acá esta imagen, acá donde se puede ver lo que acabo de decir. Como el Entonces, agua y el aceite, profe. Agua y exactamente, aceite. se ven capas. Como cuando usted hace una gelatina con capas, es evidente que hay una mezcla heterogénea. Heterogénea. Pero ¿Listo? una pregunta. Rápido que se ¿Ese acaba el nombre de hetero y homo tiene que ver con la orientación sexual? tiene que ver con el latín, ¿sí? Homo significa igual. Una persona homosexual es una persona que le gusta el mismo sexo, ¿cierto? Una mezcla homogénea son mezclas que forman el mismo compuesto, ¿cierto? O sea, algo que está dentro de la misma composición. Algo hetero es diferente. O sea, son mezclas donde se ve la diferencia. Mira, heterogéneo, entonces es diferente. Una persona heterosexual es una persona que le gusta el sexo contrario. Entonces, un hombre que le gusta a la mujer es heterosexual porque es el sexo contrario. Profe, entonces hablando de mezclas, Uh-huh. el aceite y Y el agua. el agua son Heterogéneos, claro. Mira, ajá, heterogéneos. porque no se unen, son diferentes. Hetero, diferente. Homo, igual. ¿Listo? Eso lo vamos a manejar, ese concepto lo vamos a manejar mucho en Y profe, ciencias. una pregunta también. Con eso de los homo, me hace recordar que en sociales vimos que en la evolución humana hay una cosa de la evolución que se llama Homo sapiens. Nosotros somos ¿Eso Homo sapiens. tiene algo que ver? Sí, profe, Es pero nuestra especie. Homo. No, ese homo es igual el nombre aquí. científico de ¿Profe, nos nosotros, volvemos a significa conectar? hombre. No nos volvemos a conectar. Ese Entonces, chao, homo profe. para el humano significa hombre. Homo, homus, ¿cierto? Es Ah, diferente a este homo. ¿Listo? Chao, profe. Bueno, Sí, chao, profe, ya casi acabé. los amo.